meditar en la palabra de Dios por algunos minutos. Así que vamos a procurar aprender lo más que podamos en esta ocasión. El tema que vamos a estar considerando en esta mañana es el poder de las buenas obras. El poder de las buenas obras. Así que estoy tomando notas, pues puede apuntar usted ahí, ¿verdad? El poder de las buenas obras. Y vamos a considerar lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a ese poder que tienen las buenas obras que los cristianos llevan a cabo. Recordemos que la palabra de Dios nos exhorta una y otra vez a ocuparnos en buenas obras. Nos ayudan a ocuparnos en buenas obras. Por ejemplo, Tito capítulo 3 y verso 14, dice el texto del apóstol Pablo escribiéndole al evangelista Tito: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, a fin de que no sean sin fruto. También a través de la carta de Tito, 3 capítulos, vemos cómo el apóstol Pablo habla una y otra vez acerca de las buenas obras. También dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso, Efesios capítulo 2 y versículo 10. Efesios capítulo 2 y versículo 10, el apóstol Pablo dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que basado en estos pasajes que hemos considerado hasta este momento, no hay duda alguna de que Dios desea que cada uno de nosotros, los cristianos, nos ocupemos en buenas obras. Así que vamos a ver entonces a continuación el poder que tienen las buenas obras. ¿Qué es lo que podemos lograr cuando usted y yo nos ocupamos en las buenas obras? Ahora, la pregunta es: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de buenas obras? Bueno, obviamente no requiere mucha explicación en cuanto a esto. Sabemos que las obras a las cuales se refiere, obras de obediencia, obras en las cuales llevamos a cabo la voluntad de Dios, obras en las cuales ayudamos a nuestro prójimo que no es cristiano, obras en las cuales ayudamos a nuestros hermanos en Cristo, obras en las cuales predicamos el Evangelio de Cristo, el evangelismo, obras en las cuales oramos por aquellos que están en necesidad, obras en las cuales visitamos a aquellos que están en necesidad para levantar su espíritu, su ánimo, obras en las cuales ayudamos a otros que requieren de nuestra ayuda. A eso nos referimos cuando hablamos de obras. Obras de obediencia, porque son obras que Dios nos pide que hagamos y que nosotros ponemos en práctica en nuestro diario vivir. Así que si usted no se ha estado ocupando en buenas obras, entonces es muy importante que a través de esta lección usted reflexione en cuanto a ello y comience una vez más, como dijo Nehemías, manos a la obra. A poder a trabajarse, ¿verdad?, en cuanto a lo que son las buenas obras, para que de esta manera, como dice el texto de Tito 3:14 que leíamos hace unos momentos, Tito 3:14 dice que nos ocupemos en buenas obras para los casos de necesidad, a fin de que no seamos sin fruto. Ahí está el poder número uno, hermanos, de las obras. Las obras nos ayudan a no estar sin fruto. Las obras, hermanos, tienen poder para ayudarnos a usted y a mí a no estar sin fruto. Una vez más, consideremos este pasaje de Tito capítulo 3 y verso 14. Y aprendan también los nuestros. Esto es algo que cada uno de nosotros debemos de aprender. No es algo con lo cual ya nacemos, no más bien. Es algo que debemos de aprender. Aprendan también los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? Bueno, somos nosotros los cristianos, los miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que imitamos al Salvador. Acuérdense que Jesús se ocupó en buenas obras a través de su ministerio y ayudó a todos aquellos que estaban en necesidad. Dice: aprendan también los nuestros
a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. ¿Okay? Hay muchos casos de necesidad. Vemos, por ejemplo, aquí en el capítulo 3, versículo 13, un versículo antes, el 14, dice: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Vemos aquí, hermanos, una gran oportunidad que los cristianos tenían en ese tiempo, en ese contexto de la historia. Tenían una gran oportunidad de extender la mano de ayuda a Zenas y a Apolos. Y dice que les encamine con solicitud. La palabra encamínales, hermanos, ahí en el texto griego, la palabra griega básicamente denota el proveer ayuda, el proveer asistencia monetaria también. Entonces, hermanos, aquí está una gran oportunidad para nosotros. Me gusta utilizar el ejemplo de la escuela de predicación. Cuando usted ayuda a un estudiante a prepararse para llegar a ser un predicador del Evangelio, usted está ayudando a Zenas y usted está ayudando también a Apolos. Usted está proveyendo para las necesidades de esta persona. Hermanos, el apoyo económico en los estudiantes en diferentes escuelas de predicación donde se enseña la sana doctrina, el apoyo económico de esos estudiantes que se preparan para ser predicadores no es para otra cosa más que sus necesidades. Hermanos, los estudiantes que tenemos en la escuela no pudieran pagar su renta si no fuera por hermanos que proveen para sus necesidades. Los estudiantes en la escuela de predicación no tuvieran dinero para comprar comida y proveer para sus familias si no fuera por aquellos hermanos que proveen para sus necesidades. Hermanos que se mantienen llenos de frutos. Así como la iglesia de Filipos también ayudaba al apóstol Pablo, se ocuparon en buenas obras. Y por eso al apóstol Pablo no le faltaba ayuda alguna. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban prestos para ayudar. Las buenas obras, hermanos, como dice el verso 14, la última parte, nos ayudan a no estar sin fruto. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de estar sin fruto? ¿Se acuerdan en Juan capítulo 15? Juan capítulo 15, la vida verdadera. Como nuestro Señor Jesucristo dice que si no permanecemos en Él y llevamos mucho fruto, dice que vamos a ser cortados y echados al fuego. Por medio de los frutos, una vez más Dios es glorificado. Así que si no llevamos fruto, si no pensamos en estas cosas, si no pensamos en las necesidades de aquellos que están en necesidad para poder extenderles la mano de ayuda, hermanos, no podremos una vez más crecer y llevar bastante fruto, como dice Tito capítulo 3 y versículo 14. Así que número 1, hermanos, el poder de las obras tiene poder para ayudarnos a mantenernos con fruto y no estar sin fruto. Número 2, también, hermanos, el poder de las buenas obras. Las buenas obras tienen el poder de ayudarnos a glorificar a nuestro Dios. Nota lo que dice Mateo 5:16. En estos 111 versículos del Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, en el capítulo 5, Cristo habla de un tema de suma importancia. Él dice en Mateo 5, versículo 13, que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Luego del versículo 16 y el 15, dice que así como se pone esa luz en ese candelero y alumbra a todos los que están en ese cuarto, dice nuestro Señor Jesucristo, así como esa luz en ese candelero alumbra a todos, así de la misma manera, dice Cristo, tiene que ser una réplica, de la misma manera nuestra luz debe brillar delante de los hombres. Note, ¿para qué propósito? Para todos, para que vean nuestras buenas obras y el resultado de esto, ¿qué es lo que va a hacer? Dios va a ser glorificado por los hombres. Así que vemos el texto muy claro ahí en Mateo 5:16. El Señor nos dice y nos recuerda que cuando usted y yo nos ocupamos en buenas obras, cuando usted y yo estamos ocupados en esas buenas obras para las cuales fuimos creados, aparece Efesios 2 y versículo 10. Hermanos, cuando hacemos eso, nuestra luz se mantiene
brillando. Nuestra luz siempre está encendida. Nuestra luz siempre está guiando a los demás por el camino correcto que lleva una vez más a glorificar a nuestro Padre Celestial. Es triste decirlo, pero hay muchos cristianos alrededor del mundo en las diferentes iglesias de Cristo que no están permitiendo que su luz alumbre delante de los hombres, y en vez de ser un medio por el cual los hombres glorifiquen a nuestro Dios, están siendo un medio por el cual Dios sea blasfemado. Así que debemos de ocuparnos, hermanos, en las buenas obras para que podamos proveer una oportunidad para que Dios sea glorificado por medio de los hombres. Otro pasaje en cuanto a esto, 1 de Pedro, capítulo 2. Nota lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, el versículo 11 al 12. 1 de Pedro 2, 11 y 12 dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Note, dice el texto, que debemos de vivir de tal manera, que de esta manera aquellos que murmuran de nosotros, estos malhechores, dice, en vez de hacer esto, glorifiquen a nuestro Dios cuando consideren nuestras buenas obras. Entonces, esto quiere decir que nuestro comportamiento debe de ser un comportamiento conforme a la voluntad de Dios. Nuestro ejemplo debe de ser un ejemplo intachable, íntegro. Debe ser un ejemplo como el de Job. ¿Se acuerdan de Job? Lo que Dios hablaba acerca de Job. Vemos como en el capítulo 1 Dios se expresa de Job como un hombre recto, como un hombre que vivía una vida ejemplar. 1 de Timoteo 4 y versículo 12, uno de los pasajes favoritos del hermano Heiner, ¿verdad? 1 de Timoteo 4, 12, ya que es joven, ¿verdad? Del salón de clases, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ese es el pasaje favorito del hermano Galileo cuando estaba en la escuela, ¿verdad? Y luego después se fue el hermano y ahora es el más joven. El otro que dice ahí, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, en todas estas áreas, usted y yo debemos de ser un excelente ejemplo. Cuando eso pasa, esas personas que nos calumnian, esas personas, ¿verdad?, que murmuran de nosotros, cuando vean nuestro buen ejemplo, una vez más van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Noten en Proverbios capítulo 16, un pasaje también muy importante. Proverbios capítulo 16 y versículo 7. Dice el texto, Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando nuestros caminos son como los caminos de Dios, entonces aún nuestros enemigos van a estar en paz con nosotros. No les vamos a dar una oportunidad a ellos para que hablen mal de nosotros, sino más bien una oportunidad para glorificar a Dios. ¿De qué manera? ¿De qué manera estas personas que murmuran de nosotros, de qué manera pueden ellos glorificar a Dios cuando consideran nuestra manera de vivir entre los gentiles? Bueno, ellos van a considerar nuestro ejemplo y van a decir: la palabra de Dios sí tiene poder para cambiar a las personas. Esta persona era esto, esto y esto y esto antes. Ahora note el excelente cambio que esta persona ha experimentado en su vida. Podemos ver que ha habido un cambio para bien, un cambio positivo, y al hablar bien de la palabra de Dios, que fue la que trajo este cambio a su vida, entonces Dios es glorificado. Así que, hermanos, las buenas obras tienen el poder para que nuestra luz, ¿verdad?, pues alumbre delante de los hombres, pero también, ¿verdad?, para proveer una oportunidad para que estos hombres glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Pero también, hermanos, número 3, las buenas obras tienen el poder, como ya hemos mencionado, no solamente para que no estemos sin fruto, no solamente para que Dios sea glorificado por los hombres, sino también, hermanos, las buenas obras
tienen poder para agradar a Jesús. Hermanos, Mateo capítulo 26, versículos 6 en adelante, nota lo que dice. Mateo capítulo 26, del 6 al 13. El objetivo principal, nuestro propósito, nuestra meta, siempre debe de ser agradar a Jesús, ¿sí o no? La respuesta es sí. Nota lo que dice Mateo 26, 6 en adelante. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Noten, estos discípulos estaban enojados. Y obviamente, ¿verdad? Pues cuando consideramos el contexto general de esta historia, nos damos cuenta que el que estaba más enojado era Judas Iscariote, que estaba enojado porque él pues sustraía el dinero de la bolsa. Entonces, si se vendía, iba a haber una gran oportunidad para sacarle dinero a esa bolsa, ¿verdad? Porque era un ladrón cleptómana, trabajaba, ¿verdad? Pues debajo del radar Judas Iscariote. Pero el Señor les dice a estos discípulos que estaban participando con Judas: pues, ¿por qué molestáis a esta mujer? Esta mujer ha hecho una buena obra. Hermanos, la pregunta es: ¿se agradó Jesús de la acción de esta mujer? ¿Se agradó de Jesús que esta mujer estuvo dispuesta a desperdiciar este perfume en vez de usarlo para ella misma, sino más bien lo utiliza para ungir al Señor? ¿Se agradó Jesús de esta acción? Y la respuesta es sí, hermanos. Entonces, cuando nos ocupamos en buenas obras, Jesús, hermanos, se agrada. Jesús está contento con lo que estamos haciendo nosotros. ¿Sabe por qué está contento Jesús? Cuando nosotros nos envolvemos en buenas obras y trabajamos por buenas obras, Jesús está contento, hermanos, y está feliz allá arriba a la diestra del Padre, porque Él está diciendo: aprendieron de mí. Les enseñé un excelente ejemplo y lo están siguiendo. Para nosotros hoy en día, cuando nos ocupamos en buenas obras, Jesús allá arriba nos está contento de que cada uno de nosotros hemos aprendido acerca de nuestro Señor Jesucristo. No hemos aprendido cosas malas de Él, sino más bien a ocuparnos en buenas obras, y esas fue exactamente las que Él pues llevó a cabo. Ahora también, hermanos, las buenas obras tienen poder también para ayudarnos a ser recordados como personas que obraron buenas obras. Note allá la historia de Dorcas en Hechos capítulo 9, versículo 36. Hechos capítulo 9, verso 36. Vemos que las buenas obras, hermanos, tienen poder para ayudarnos a estar sin fruto, nos ayudan a poder glorificar a nuestro Dios o proveer un medio por el cual Dios sea glorificado, nos ayuda a agradar a nuestro Señor Jesucristo, pero también nos ayuda algo para nuestro propio beneficio, nos ayuda a poder ser recordados por buenas obras. Verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Solamente vamos a leer esa parte del texto. Lucas, hermanos, ¿fue un historiador, sí o no? La respuesta es sí, lo puede leer en Lucas capítulo 1 y Hechos capítulo 1. Fue un historiador. Él recordaba eventos que se llevaron a cabo, investigaba eventos que se llevaron a cabo y luego los registraba. Y Lucas, hermanos, es cuidadoso para darnos ciertos detalles acerca de Dorcas. Y nos dice que ella abundaba en buenas obras. Obviamente, pues ella muere y después el apóstol Pedro viene y lleva a cabo un milagro. Entonces, Lucas recuerda a esta mujer como una persona que abundaba en buenas obras. La pregunta es, ¿qué piensa la gente de nosotros? Cuando la gente
habla de mí, cuando la gente habla de usted, nos recuerdan o se expresan ellos de nosotros como personas que abundan en buenas obras, o nos recuerdan como una persona que a nadie ayuda, que nada hace por el Señor, que lo único que hace es calentar bancas solamente. Hermanos, Dorcas fue recordada como una persona que abundaba en buenas obras y limosnas. Entonces, si queremos ser recordados cuando ya partamos de este mundo, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 10 años, puede ser en 60 años, si llega a vivir como Mary Cotton, puede ser 70 y algo años. Pero cuando usted ya no esté aquí presente, la pregunta es, ¿lo van a recordar a usted como una persona que abundaba en buenas obras? Como una persona que llevaba a cabo la voluntad de Dios? Esperamos en Dios que ese sea el caso. Así que tenemos que trabajar arduamente en ese aspecto. Y finalmente, hermanos, el poder de las buenas obras. Hermanos, el poder de las buenas obras, podemos verlo una vez más, donde nos tiene ese gran poder para ayudarnos a no estar sin fruto. Tiene el poder para que Dios sea glorificado por medio de los hombres cuando ellos nos consideran las buenas obras que hacemos. Tiene poder para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Tiene poder para ayudarnos a ser recordados por personas de buenas obras, pero también, hermanos, tiene poder para avergonzar a todos aquellos que nos calumnian. Nota lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 16. Una vez más, 1 de Pedro, capítulo 3, del 13 al 16. Dice: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien, o en pocas palabras, las buenas obras? Pues también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Noten, vamos a ver, las buenas obras, el buen comportamiento, nos ayuda a cada uno de nosotros a poder avergonzar a los que nos calumnian, aquellos que levantan falso testimonio de nosotros. Pero una vez más, el énfasis está ahí, en que debemos de poner nuestra parte, debemos de vivir una vida de buenas obras, una vida de obediencia, para que estas personas, una vez más, podamos tapar la boca de aquellos que nos calumnian, que podamos avergonzarles una vez más por medio de esta acción. ¿Se acuerdan ustedes allá en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús es traído ante el Sanedrín y vienen todos los que iban a testificar contra Jesús? Vinieron, y luego ¿qué fue lo que pasó? Cuando comenzaron a examinar de una manera crítica el testimonio de todos los que iban a testificar en contra de Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Dice la Escritura que el testimonio de ellos no concordaba, no estaban de acuerdo, entonces no podían presentarse ante la corte con testimonios que se contradecían uno a otro o no concordaban. Entonces, una vez más, son avergonzados. También vemos la misma historia con Daniel. Cuando trajeron el mal testimonio, dice la Escritura en capítulo 6, si no me equivoco, que no encontraban falta alguna en Daniel. Así que tuvieron que pensar en otras cosas. Y el final de aquellos que acusaron injustamente a Daniel, hermanos, fue un final triste. Una vez más entraron en grandes problemas. También aquella vez, ¿se acuerdan? Cuando están todos los judíos, están las grandes multitudes que seguían a Jesús. Luego vienen y comienzan a levantar respuesta de Cristo. Y le dicen: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, pues yo les voy a responder a su pregunta que me hacen, pero les voy a hacer una pregunta. Y si me la contestáis, entonces yo les voy a contestar. ¿El bautismo de Juan ¿era de Dios o de los hombres? ¿Y qué es lo que hicieron?
ya se hablaron el uno al otro, hicieron una junta de varones ahí, ¿verdad? Judíos, y no, pues ¿qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Y qué pasó? Ellos razonaron correctamente, usaron la lógica, dijeron, si decimos de los hombres, aquí nos van a pelear. Si decimos de Dios, entonces nos van a decir, ¿por qué no le obedeciste? Entonces, ¿qué decidieron? Vamos a ir con la tercera respuesta. ¿Cuántos están de acuerdo que digamos la tercera respuesta? Todos levantaron la mano. Y luego se quitan del círculo, voltean a ver a Jesús y le dicen, no sabemos. No sabemos. ¿No ustedes quedaron avergonzados en ese momento ante el público? Ya han de haber dicho fariseos, escribas, judíos, estudiantes de la ley, no saben de quién es el bautismo de Juan, si de Dios o de los hombres, y están diciendo que no saben. Imagínense cuántos habrán, cuánta credibilidad habrán perdido ellos, pero quedaron en vergüenza, hermanos. Y lo mismo también con nosotros, al ocuparnos en las buenas obras, hermanos, de vivir de esa manera, una vez más, Dios va a ser glorificado. Y pues vamos a estar, ¿verdad?, pues de una manera que agrada a nuestro Padre Celestial. Así que mientras terminamos esta lección, la pregunta es, ¿nos estamos ocupando de buenas obras? ¿Estamos reconociendo el poder que las buenas obras tienen para ayudarnos a no estar sin fruto, para ayudarnos a dar la honra y la gloria a Dios por medio de nuestras buenas obras, para agradar a Dios, a Jesús, para ayudarnos a ser recordados positivamente como aquellos que obran buenas obras? Y también hemos reconocido que las buenas obras nos pueden ayudar también para poder callar la boca de aquellos que nos calumnian y también avergonzarles por medio de nuestra buena acción. Así que espero en Dios que esta lección, hermanos, nos haya motivado, nos haya convencido del poder de las buenas obras, y que cada uno de nosotros nos ocupemos en ellas todo el tiempo que podamos. Nuestros hermanos Jael ha preparado un himno de invitación para cantarlo en esta ocasión. Si desea usted las oraciones de la iglesia, si desea usted obedecer el Evangelio de Cristo, ser bautizado para el perdón de sus pecados y para ser añadido al cuerpo de Cristo, como dice Hechos 2:41, Hechos 2:47, Gálatas 3:27, ser bautizado para el perdón de los pecados, en este edificio hay agua que impide que usted sea bautizado. Así que le animamos en el nombre del Señor a que tome la decisión de poder ser sumergido, ¿verdad? Y así de esta manera formar parte de la iglesia. Y que Dios nos ayude, hermanos, a ocuparnos en buenas obras. Vamos a estar de pie para cantar este himno con sus manos. Himno número 40.